Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, nos afecta a casi todos. Ese momento de frustración pura cuando intentas hacer una videollamada o simplemente navegar por Internet en un tren de alta velocidad y la conexión se corta una y otra vez. Totalmente. Es un problema que parece simple, pero la solución, como vamos a ver, podría venir de la ciencia más puntera. Sí, y para explorarla tenemos sobre la mesa un documento de investigación que, a primera vista, intimida bastante. El título es Optimización de la red de conformación de haces para reducir la variación temporal del canal en mimo masivo de alta movilidad. Uf, sí. El título es un trabalenguas, la verdad. Un poco, sí. A ver, nuestro objetivo aquí es desgranar este estudio, traducirlo a un lenguaje que todos podamos entender y descubrir la solución tan ingeniosa que proponen, porque en el fondo lo que queremos saber es por qué es tan difícil mantener una conexión estable en un AVE Esa es la pregunta del millón, sí. y, sobre todo, qué tienen que ver un montón de antenas y unas matemáticas muy complejas para solucionarlo. Pues esa pregunta tiene una respuesta que empieza con un viejo conocido de la física. El efecto Doppler. El efecto Doppler. ¿Me suena a la ambulancia? Exacto. Es lo que hace que la sirena de una ambulancia suene más aguda cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Pues en telecomunicaciones, ese mismo efecto, pero aplicado a las ondas de radio, es una pesadilla. Distorsiona las señales hasta hacerlas irreconocibles. De acuerdo. Entonces, el enemigo número 1 es el efecto Doppler. Y según veo en el documento, la investigación lo ataca con dos armas principales. Una es algo llamado mimo masivo ¿Mm? y la otra es una técnica que suena a ciencia ficción, la conformación de haces o beamforming. Exacto. Mimo masivo significa sencillamente usar muchísimas antenas a la vez, tanto en la estación base como en el propio tren. Y el beamforming es la técnica que nos permite controlar la dirección en la que esas antenas envían y reciben la señal, como si fueran focos de luz, digamos, muy precisos. Vale, creo que tenemos el mapa general. Empecemos por el principio. El documento deja muy claro que el movimiento rápido es el enemigo de una señal estable. ¿Puedes explicarnos un poco más por qué este efecto Doppler es tan destructivo para sistemas como el 4G o el 5G? Claro. A ver, para entenderlo hay que saber que estas redes usan una tecnología que se llama OFDM. OFDM. Sí. Imagina que la conexión a Internet es una autopista enorme. ¿De acuerdo? Pues el OFDM, en lugar de ser un solo carril gigante, divide esa autopista en miles de carriles muy estrechos, que llamamos subportadoras. Cada carril lleva un pedacito de la información total. Cuando estás quieto, es un sistema increíblemente eficiente. Entendido. Miles de carriles pequeños en lugar de uno grande. ¿Qué pasa cuando el tren se pone a 300 kilómetros por hora? Pues que empieza el caos. El documento menciona un término que suena fatal. Interferencia interportadora, o ICI. Suena a que los coches de esos carriles empiezan a chocarse entre sí. Es una analogía perfecta. El efecto Doppler causado por la alta velocidad hace que la frecuencia de cada uno de esos carriles se desplace. No mucho, pero lo suficiente para que la energía de un carril empiece a derramarse sobre los carriles vecinos. O sea, un caos absoluto. Exacto. La información se mezcla, se corrompe. Y en tu móvil eso se traduce en que la videollamada se congela o la página web, pues, no carga. Vale, es un caos de interferencias. Según el documento, los ingenieros han intentado lidiar con esto de dos maneras. Una parece ser aceptar el caos e intentar usarlo a su favor, algo que llaman diversidad Doppler. Suena complicado. Y lo es. Es computacionalmente carísimo. Sería como intentar entender una conversación en una fiesta donde todo el mundo grita a la vez. Requeriría un procesador potentísimo para descifrar algo con sentido. No parece práctico. Para nada. La otra opción, que es la que explora este estudio, es intentar compensar el efecto Doppler antes de que cause problemas. Pero tampoco es nada fácil. ¿Por qué no? Si sabes la velocidad del tren, no puedes aplicar una corrección y ya está. Ojalá fuera tan sencillo. El problema es que la señal no llega a la estación base por un único camino recto. Ah, claro. Llega rebotando en edificios, en montañas, en otros vehículos. Cada uno de esos rebotes o caminos llega a la antena con un ángulo ligeramente distinto. Y me imagino que eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Como el efecto Doppler depende del ángulo relativo al movimiento, cada camino tiene una distorsión Doppler diferente. No hay una única corrección que sirva para todos.
Ah, o sea que no es una sirena de ambulancia, son cientos de sirenas llegando desde todas direcciones y con tonos distintos. Menudo lío. Menudo lío, sí. Y supongo que aquí es donde la solución que proponen empieza a tomar forma. Justo aquí. La idea central del estudio es brillante por su simplicidad. Si cada ángulo de llegada tiene un problema Doppler distinto, ¿por qué no tratamos cada ángulo por separado? ¿Y cómo hacen eso? ¿Ponen una antena para cada posible ángulo? Casi. Proponen instalar en el tren lo que llaman una ULA. ¡Hula! Sí, un Uniform Linear Array, que no es más que una fila de muchas antenas, una al lado de la otra, alineadas con la dirección del movimiento. Con esta fila de antenas y la técnica de beamforming, pueden hacer algo asombroso. ¿El qué? Pueden crear haces de señal súper enfocados, como si fueran punteros láser de alta precisión. En lugar de que la antena escuche en todas direcciones a la vez, pueden decirle que escuche solo en una dirección muy específica. Vale, ya veo. Entonces, usan esos punteros láser para apuntar a cada uno de esos caminos de señal que rebotan por ahí. Exacto. Y esta es la genialidad. Cada uno de esos punteros se encarga de un pequeño grupo de ángulos. Al hacer esto, aíslan un efecto Doppler dominante para cada haz. Es como si en esa habitación caótica, donde todo el mundo habla a la vez, en lugar de intentar escucharlos a todos, pusieras a cada persona en una cabina insonorizada. Me gusta esa analogía. Es perfecta. Dentro de cada haz, que sería la cabina, miden cuál es el efecto Doppler principal y lo compensan digitalmente. Lo corrigen. Y solo después combinan la señal limpia de todos los haces. Correcto. Han transformado un único canal que cambia de forma frenética en el tiempo en un conjunto de canales paralelos, cada uno casi estable. Es un cambio de paradigma total. Es una idea potentísima, pero suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? La trampa, como siempre en ingeniería, está en la implementación. El documento subraya un problema inevitable. Las antenas no son perfectas. Sus punteros láser no tienen una resolución espacial infinita. Claro. Siempre queda algo de energía que se escapa, una variación temporal residual. Es como intentar enfocar una imagen con una lente que no es perfecta. Por mucho que lo intentes, siempre queda un poquito de desenfoque. Un pequeño error que lo ensucia todo. Entiendo. Así que han ordenado el caos, pero todavía queda un ruido de fondo. Y aquí es donde supongo llega la primera gran aportación del estudio. ¿Cómo se enfrentan a ese desenfoque residual? Pues lo primero que hacen es lo que haría un buen científico, medirlo con precisión. Para ello, derivan una expresión matemática exacta para algo que llaman la densidad espectral de potencia, o PSD. Otro término técnico. ¿Qué es la PSD? ¿Hay alguna forma de visualizarla? ¿En cristiano? Pues piensa en ella como un mapa detallado del error. Este mapa te dice cómo se distribuye la energía de ese desenfoque en las diferentes frecuencias. Si el mapa muestra muchas montañas en frecuencias altas, es malo. Significa que la señal todavía varía muy rápido. Vale. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es conseguir un mapa que sea una gran llanura con un único pico justo en el centro, en la frecuencia 0. Eso significaría que han eliminado casi toda la variación. Vale, un mapa del error. Y según leo aquí, en lo que llaman el lema 1, está el primer gran destello de genialidad del estudio. Sí, es una parte fundamental. En lugar de quedarse atascados con una fórmula matemática para ese mapa, que parece imposible, encuentran una manera de romperla en dos partes. ¿Cómo funciona esa división? Es una aportación pulcial, ¿sí? La primera parte la llaman la función de patrón. Esta depende únicamente de las características físicas de la antena, del hardware. Vale. Sobre todo de algo tan básico como la distancia a la que colocas los pequeños elementos de la antena, uno al lado del otro. Es, digamos, la huella dactilar de la antena. ¿Y la segunda parte? La segunda es la función de distorsión del haz. Esta, en cambio, depende del software. Depende de cómo configuras esos punteros láser, es decir, de las direcciones a las que apuntas. O sea que de repente tienen el problema dividido, hardware por un lado, software por el otro, y pueden optimizar cada uno por separado. Exactamente. Es un enfoque brillantísimo. Fascinante. Y me imagino que se ponen a analizar cómo afecta cada parte. ¿Qué descubren, por ejemplo, sobre el hardware, sobre esa distancia entre antenas? Descubren algo que va en contra de la práctica habitual. La figura 3 del estudio es demoledora. Muestra que una separación estándar en la industria, que es de media longitud de onda, Sí. es en realidad una idea terrible para esta aplicación. Un momento. ¿Cómo que el estándar de la industria es malo? ¿Por qué? Pues porque a esa distancia específica se crea un efecto no deseado.
Piensa en las ruedas de un coche en una película. Cuando el coche acelera, a veces parece que las ruedas empiezan a girar hacia atrás, ¿no? Sí, sí, el efecto estroboscópico. Pues ese es un alias, un efecto fantasma. Con las antenas separadas a esa distancia estándar, pasa algo parecido. Se crea un eco fantasma de la interferencia justo en las frecuencias más altas, las que más daño hacen. Básicamente, la solución estándar crea su propio problema. Increíble. Un detalle de diseño aparentemente trivial que lo estropea todo. ¿Y cuál es la solución? Tan simple como cambiar ligeramente esa distancia. El estudio demuestra que con una separación un poco menor, por ejemplo de 0,45 veces la longitud de onda, ese pico fantasma se desplaza fuera del rango de frecuencias que te importa y el rendimiento mejora de forma espectacular. Es un hallazgo brutal. Vale, eso es el hardware. ¿Y qué pasa con el software? Con la forma de apuntar los punteros. Mencionan dos estrategias, Equicos y Equiambel. No hace falta entrar en la matemática de los nombres. Conceptualmente es sencillo. Una estrategia consiste en apuntar los haces de forma equidistante, como los radios de una rueda de bicicleta. La otra es más inteligente y apunta más haces hacia el frente, de donde vienen la mayoría de las señales, y menos hacia los lados. Y cada una tiene sus ventajas, supongo. Claro, cada una crea un mapa de error, una PSD, con una forma diferente. Te da herramientas para decidir qué tipo de error residual prefieres tener. De acuerdo, entonces ya tienen una herramienta de diagnóstico increíble, una forma de medir el desenfoque y saben qué tornillos girar, tanto en el hardware como en el software. Pero no se quedan ahí, claro. ¿Qué proponen para reducir activamente ese error? Aquí es donde llega su segunda gran aportación. El método estándar para crear estos haces, que se llama Matched Filter o MF, es como una herramienta de ferretería básica. Funciona, pero no tiene ajustes de precisión. Es subóptimo, dicen. Exacto. Así que ellos introducen su gran innovación, un único parámetro, que llaman CCAP. CCAP, que son las siglas de amplitudes y fases comunes configurables. Suena complicado, pero ¿qué es en la práctica? Piénsalo así. Si el método estándar MF era una herramienta básica, el CCAP es un accesorio de ajuste fino que le añades. Es un único dial o potenciómetro que te permite optimizar el rendimiento de todo el sistema. Ah, vale. La idea es encontrar el ajuste perfecto de ese dial para que la dispersión Doppler, ese desenfoque, sea mínima. Un único dial para controlar un problema tan complejo. Es muy elegante. Pero, ¿cómo encuentran el punto exacto al que hay que girar ese dial? Van probando. Y aquí está lo más impresionante. No es por prueba y error. Derivan lo que se conoce como una solución en forma cerrada. ¿Y eso qué significa? Es el equivalente matemático a tener una receta exacta en lugar de ir probando ingredientes al azar. Tienen una fórmula que les da el valor óptimo del CCAP directamente, sin búsquedas, sin simulaciones complejas. Es rápido, es eficiente, es la solución perfecta. ¡Qué pasada! Vale, me queda claro que es una solución matemática muy potente. Pero a nivel físico, ¿qué hace realmente ese parámetro CACP? ¿Cómo afecta a las antenas? Lo que hace es modificar el patrón de radiación de la antena. Volvamos a la analogía de la linterna. El patrón de radiación es como el haz de luz que proyecta. Idealmente quieres un único punto de luz brillante en el centro y el resto en completa oscuridad. Pero las linternas reales y las antenas siempre tienen lóbulos laterales, que es esa luz más débil que se escapa en direcciones no deseadas. Precisamente. Y en este caso, esa luz que se escapa es energía que interfiere y contribuye al error residual, al desenfoque. Entiendo. La figura simple del estudio lo muestra a la perfección. Con el método estándar MF, esos lóbulos laterales tienen aproximadamente un 1% de la potencia de la principal. No parece mucho, pero es suficiente para causar problemas. ¿Y qué consigue su método optimizado con ese parámetro CCAP? Pues el método optimizado consigue que esos lóbulos laterales sean 100 veces más pequeños. La energía que se escapa es de solo el 0,01%. 100 veces. Es una burrada. Es una mejora de 2 órdenes de magnitud. El coste, como se ve en la figura, es que el haz principal es un poquito más ancho, pero el beneficio en la reducción de interferencias es gigantesco. Básicamente, han diseñado una linterna de radiofrecuencia casi perfecta para esta tarea. La teoría es impresionante. Pero claro, todo esto hay que probarlo, ¿no? Los resultados de las simulaciones respaldan estos hallazgos tan prometedores. Totalmente. Las simulaciones del documento son la prueba final. Y la figura 10 es la más contundente.
Muestra la tasa de error de símbolo, SER, que es una medida directa de cuántos errores hay en la transmisión. Y en esa gráfica, cuanto más baja la curva, mejor es el rendimiento, ¿verdad? Eso es. Y viendo la gráfica, la diferencia es abismal. Las curvas del método estándar, las que llaman MF Beamformers, se estancan muy rápido. Llegan a un punto en el que ya no mejoran. Se ve claramente, sí. Es lo que llamamos un suelo de error. Significa que por más que aumentes la potencia de la señal, es decir, por más que grites, la tasa de error no baja de un cierto nivel. La interferencia residual es tan fuerte que domina sobre la señal útil. Y ni siquiera con 128 antenas mejora mucho. Para nada. Se queda atascado en un nivel de error bastante alto. En cambio, las curvas de su método optimizado, las Opt Beamformers, son una historia completamente diferente. Cuentan la historia del éxito, por lo que veo. Sí, no solo empiezan con una tasa de error mucho más baja, sino que no se estancan, siguen mejorando a medida que aumenta la potencia, y se acercan muchísimo a la línea de referencia, la curva no Doppler ML, que es el rendimiento teórico de un sistema ideal sin movimiento. ¿Y qué significa esto en términos prácticos para el equipo que iría en el tren? Pues significa que, para obtener el mismo rendimiento, digamos una conexión de alta calidad con poquísimos errores, con su técnica de optimización bastaría con 64 o 128 antenas. Con la técnica estándar necesitarías un número masivo de antenas, quizá miles, lo cual sería inviable por coste, tamaño y consumo de energía. Veo que también comparan con otras técnicas, etiquetadas como BEM. ¿Qué son? Las técnicas BEM son un enfoque diferente. En lugar de compensar y luego optimizar, intentan adivinar o estimar constantemente cómo es el canal. Como intentar predecir el tiempo en medio de un huracán segundo a segundo. Buena analogía. Es muy complejo y, como muestra la gráfica, su método de compensar primero y optimizar después la supera con creces. Es una estrategia mucho más inteligente y robusta. Increíble. Ha sido un viaje denso pero muy revelador. Si tuvieras que resumir todo lo que hemos aprendido, ¿cuáles serían las conclusiones clave? Pues yo diría que hay 4 grandes conclusiones. La primera es que hemos identificado al villano. El efecto Doppler, en alta velocidad, no es un único problema, sino una multitud de distorsiones que llegan desde diferentes ángulos, creando un caos. De acuerdo. Segundo, la solución no es enfrentarse al caos de frente. Es más inteligente dividirlo. Usar esas filas de antenas para crear haces que aíslan pequeños trozos del problema y los resuelven por separado. Exacto. La tercera es que nos han dado una herramienta de diagnóstico potentísima, esa fórmula mágica que descompone el error residual. Nos permite entender de dónde viene el problema separando los efectos del hardware de los del software. Es como pasar de la medicina medieval a tener una resonancia magnética. Totalmente. Y por último, la cuarta conclusión. Basándose en ese diagnóstico, proponen una solución de ingeniería brillante, ese parámetro CSAP, un único dial de ajuste que rediseña el haz de la antena para reducir las fugas de energía a mínimos históricos. Logrando una comunicación casi perfecta. Así es. Lo que nos deja este documento no es solo una solución para los trenes, es una metodología, una forma de pensar sobre cómo domar la variabilidad de un canal inalámbrico. Y esto nos lleva a la reflexión final, porque me da la sensación de que las aplicaciones de esto van mucho más allá de tener buen wifi en el AVE. Muchísimo más allá. Pensemos en los desafíos del futuro. Flotas de coches autónomos en una autopista que necesitan comunicarse entre sí instantáneamente para coordinar maniobras. Claro. Drones de reparto o de vigilancia moviéndose a gran velocidad. O la próxima generación de satélites de órbita baja que cruzan el cielo a miles de kilómetros por hora para darnos Internet global. Todos ellos se enfrentan exactamente al mismo problema fundamental, una comunicación fiable en un entorno de altísima movilidad y por tanto con un efecto Doppler extremo. Y esta investigación proporciona un plano, una herramienta matemática y de ingeniería increíblemente poderosa para construir ese futuro conectado y en movimiento. Nos da un manual de instrucciones para domar el efecto Doppler no solo en un tren, sino en cualquier sistema que necesite comunicarse sin fallos mientras se desplaza a toda velocidad. Una herramienta para traer, por fin, orden al caos de las ondas. Gracias por habernos guiado en este análisis tan profundo. Un placer. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.